buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad la mente cuántica. Hoy quiero inaugurar un nuevo podcast que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con un artista español, seguramente muchos conoceréis, que se llama Francisco de Goya y Lucientes, y que fue un autor que padeció sordera, pero de una libertad artística espectacular. Y lo quiero hacer porque tiene una obra titulada Los Caprichos de Goya, que tiene que ver también con el retrato social, con cómo estaba el mundo en su época y en realidad cómo está el mundo ahora. Está lleno de crítica social, de política, de espiritualidad, de símbolos y alegorías, con una lámina en particular que dice: el sueño de la razón produce monstruos, es la número 43, y que es la que quiero utilizar como thumbnail, como foto para este podcast. Son 80 láminas y quiero compartir con vosotros esas láminas, el análisis de cómo estaba la sociedad, en ese caso en España, pero por ende en el mundo, y cuáles son algunas de las asociaciones con la sociedad en la que vivimos hoy. Estamos hablando de hace ya más de 220 años, y es importante porque cuando nos da por irnos al pasado y siempre pensar que estaba la cosa mejor, es recurrente, para ver y poder analizar desde el lado del arte y de los artistas, que los buenos artistas, por cierto, son muchos de los que se meten en fregados por sus reivindicaciones, por su visión de la libertad. Son gurús del despertar a través de las imágenes, de las esculturas. Dicho esto, quiero comenzar hoy con una breve introducción acerca de los caprichos de Goya, con la primera lámina que representa al artista. Es un autorretrato que él se hace, para seguir en estos siguientes 80 días con una exposición de esas láminas para que las podáis ver, de lo que cuentan, de lo que narran, y por asociación y por extensión llevarlo a la realidad de hoy, a nuestro día, odierno. Dicho esto, comenzamos. Los Caprichos de Goya es una serie de 80 grabados creados por Francisco de Goya en 1797 y 1798 y publicados en 1799. Se trata de una de sus obras más famosas, en la que el artista criticó la sociedad española de su tiempo, abordando temas como la superstición. Fijaros, la superstición. Hoy en día hay mucha superstición. Lo que pasa es que el nombre como que os llama la atención, porque pensamos que superstición es las brujas, pero hay mucha superstición todavía. En las religiones hay superstición. En lo que nos cuentan de motivación es superstición. En la ciencia. Diréis, en la ciencia, sí, en la ciencia. La corrupción, tema pandémico, la ignorancia y los abusos de poder. Algunas características claves de los Caprichos de Goya fueron y son su técnica y estilo. Goya utilizó el agua fuerte y el agua tinta para crear imágenes de gran fuerza expresiva, muchas de ellas con un tono grotesco y satírico, crítica social y política y religiosa. La serie denuncia la hipocresía de la aristocracia, la ignorancia del clero, la brutalidad de la Inquisición y de las supersticiones populares. Símbolos y alegorías. Goya recurrió a figuras fantásticas y oníricas para representar sus críticas como brujas, demonios y criaturas monstruosas. El grabado más famoso, El sueño de la razón produce monstruos, como he dicho antes, el número 43, en el que un hombre dormido es acechado por seres aterradores, simbolizando los peligros de la irracionalidad y la superstición. Debido a su contenido político,
Goya retiró la serie de la venta poco después de su publicación, temiendo represalias de la Inquisición. Años después, los grabados fueron donados a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y yo he tenido suerte de poder verlos en una edición que, si no recuerdo, es la quinta, que se hizo en vertical, una de las últimas en hacerse con las planchas originales, y verdaderamente es fascinante. Dicho esto, voy a comenzar con esta primera lámina en la que queda reflejada la cabeza del artista. Esta primera lámina, titulada Francisco Goya y Lucientes, pintor, es un autorretrato del artista que establece su papel como observador y crítico de la sociedad. Su gesto satírico, su mirada penetrante y su poder elegante reflejan la imagen de un hombre que se dispone a presentar una colección de grabados mordaces y reveladores. Goya vivió en una España marcada por la decadencia del antiguo régimen, la superstición y el poder opresivo de la Inquisición. En cuanto al poder opresivo de la Inquisición, lo podemos sustituir hoy en día con otros poderes opresivos. Poderes opresivos es China, es Arabia Saudita. Un poder opresivo es el que te censura tu libertad de expresión, el que te dice qué puedes escribir y cómo tienes que escribirlo. El eufemismo, el imperio del eufemismo, esto hace años que está aquí, esto se hiperdesarrolló después del famoso virus que se llevó para adelante unos cuantos. Esta opresión ocurre ahora mismo en algún país importante, muy importante, y ocurrió antes de que llegase el robito del maíz, cuando llegando estaba el ausente. Esta opresión ocurre básicamente en todo el mundo, incluido el democrático. Es decir, la opresión sigue existiendo. A finales del siglo XVIII, el país estaba atrapado entre las ideas ilustradas y el peso de las tradiciones medievales. Como pintor de la corte, Goya tenía acceso a los círculos de poder, pero su arte revelaba su desencanto con la aristocracia, el clero y la corrupción social. El hecho de que esta lámina pareciera concebida como frontispicio sugiere que Goya quería dejar claro su rol en la serie, el de un observador crítico, un censor visual que expondría los vicios de su tiempo. Si trasladamos esta imagen a la sociedad contemporánea, podríamos verla como el retrato de un intelectual o un creador que desafía el status quo en un mundo saturado de desinformación, polarización política y crisis de valores. Goya representaría hoy al artista que denuncia la hipocresía y las sombras del poder a través de su obra, es decir, sería el contrario y la manera de expresarlo del plátano del otro día. Las redes sociales han democratizado la opinión, pero también han generado nuevos mecanismos de censura y manipulación. Si Goya viviera en el siglo XXI, probablemente utilizaría plataformas como estas para exhibir sus caprichos y la persecución hubiera sido la misma. Solo que es mucho más artístico y creativo hacerlo como lo hace él, que hacerlo a través de un Twitch, de un Twitter, de un Instagram, de una foto. El título de hoy, de esta primera lámina, es el siguiente: Los caprichos de Goya, el autorretrato que lo dijo todo. Lámina 1. Dicho esto, inauguramos este podcast. Vais a ver algunas de las láminas que son fascinantes y lo voy a hacer de una manera consecutiva durante 80 días para que lo podáis tener todo ahí. Hay algunas que son increíbles. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana continuamos. Cuidaros mucho. Chao. Ya me decís qué os parece este artista, si lo conocíais o si podéis incluso referenciarme a algún otro que haya hecho trabajos parecidos. Hasta mañana.